A todas, es un gusto poder compartir en esta tarde con ustedes este tema tan interesante en donde vamos a estar compartiendo algunos aspectos importantes para lograr calidad de vida en el paciente con diabetes. Mi nombre es Alicia Ruiz de Zaparoli, soy nutricionista, tengo una maestría en alimentación y nutrición, tengo una especialización en diabetes y estoy para servirles. Vamos a comenzar con el ABC, entendiendo, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué es la diabetes? Pues la diabetes es una enfermedad no transmisible. ¿Qué significa esto? Que no es como el coronavirus, que es lo que está de moda, que se transmite por medio de persona a persona, un virus, a través de un virus, una bacteria, ¿verdad? Un ente patógeno, sino que es un poco más complicado de eso. O sea, las enfermedades no transmisibles, como ustedes pueden ver acá, en esta pequeña nube de palabras, ¿verdad? Es multicausal, tiene muchísimos factores, tiene muchísimas factores de riesgo o situaciones que nos ponen en peligro de padecerla. Y no es tan fácil entender el por qué a ciertas personas les aparece diabetes y por qué a otras no, ¿verdad? Pero ya la evidencia nos ha dado algunos índices, sobre todo para prevenir. Entonces, para diagnosticar la diabetes, nosotros tenemos que habernos hecho como mínimo 2 mediciones de azúcar en sangre en ayunas, ¿verdad? Y estas mediciones nos salen arriba de 126 miligramos por decilitro. Dependiendo de los autores, este dato puede cambiar. También, ¿verdad? Si nosotros al azar en cualquier momento del día nos pinchamos el dedito y nos aparece nos aparece azúcar en sangre arriba de 200, también podría significar que nosotros estamos padeciendo diabetes. Existen diferentes tipos de diabetes, yo no me voy a meter muy profundo hacia esto, ¿verdad? Únicamente conocer que hay 2 tipos. Tipo 1, ¿verdad? Que es insulino dependiente, en donde el páncreas no produce suficiente insulina. Y tenemos la tipo 2, que es la que aparece sobre todo en personas arriba de 40 años y está asociada a algunos factores en el estilo de la vida de las personas. También hay algún tipo de diabetes mellitus que puede suceder en pacientes que están embarazadas. Antes de la diabetes, y esto es importante, por eso está subrayado en la presentación, nosotros podemos tener resistencia a la insulina sin saber. ¿Qué es resistencia a la insulina? Es que pues tenemos algunos factores de riesgo, ¿verdad? Y ustedes los pueden ver acá en pantalla, como por ejemplo, somos personas sedentarias. ¿Qué es ser sedentario? Pues que no activamos nuestro cuerpo a lo largo del día, tenemos trabajos en donde nos mantenemos sentados, utilizamos vehículos para movilizarnos, entonces no utilizamos nuestros huesos, ¿verdad? Entonces, acá lo puse abreviado, ¿verdad? Pero se ha visto, ¿verdad? Que hay 2 veces más probabilidades de padecer diabetes si soy sedentario a si soy obeso. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo puedo tener unas libritas de más, o sea, puedo probablemente no estar en mi peso ideal, de esto del peso ideal está en discusión también, pero si soy una persona que se mueve, que voy al mercado, cargo mis compras yo con mi propia fuerza, o estoy involucrado en un trabajo que implica fuerza física, o hago deporte, aunque tenga antecedentes familiares de diabetes, es muy probable que yo disminuya este riesgo y no la padezca. Entonces, volviendo a lo que es resistencia a la insulina, como les digo, hay algunos indicios de por sí, ¿verdad? Si yo tengo una alimentación que no es la más adecuada según las recomendaciones, ¿verdad? De alimentación, perdón. Entonces, y pues soy sedentario, padezco también un poquito de subidas de presión, de repente me hago un chequeo que es importante, ¿verdad? Hacernos mediciones de nuestros niveles sanguíneos de todo, por lo menos una vez al año, una vez cada 6 meses, y me aparece que tengo colesterol alto o fumo, entonces es probable que ya tenga alteraciones del metabolismo de la glucosa sin saberlo, o sea, ya mi cuerpo está luchando contra el azúcar elevada, produce mucha más insulina
de repente deja de producir y ahí es donde se produce la diabetes. La ciencia nos dice que podemos tener 10, 20, 30 años, ¿verdad? Resistencia a la insulina, no nos damos cuenta, nadie nos da, es algo que a nosotros realmente no nos preocupa, ¿verdad? Y luego nos aparece la diabetes. Entonces es importante sobre todo, como ustedes pueden ver acá, que tomar en cuenta que hay muchísimo de nuestro estilo de vida, de las decisiones que nosotros tomamos día a día, que nos van a acercar o nos van a alejar a padecer esta enfermedad, que cada día, pues las estadísticas nos dicen, ¿verdad? Que cada día hay más personas que padecen diabetes. Entonces, ustedes pueden ver acá también, ¿verdad? Que todos estos son factores de riesgo, o sea, son situaciones que yo puedo controlar, yo puedo modificar si yo intencionalmente así lo deseo, pero hay algunos factores de riesgo que no son modificables, como por ejemplo la edad. Yo no puedo cambiar la edad, no puedo cambiar mi genética, o sea, si en mi familia, sobre todo mis padres, ¿verdad? O personas muy cercanas a mí padecieron diabetes, y la raza, ¿verdad? Hay diferentes razas y cada una tiene un riesgo más elevado de padecer diabetes. Bueno, ¿cómo es que aparece? O sea, ¿qué sucede a nivel del cuerpo, a nivel celular? Ustedes pueden ver acá unos pequeños dibujitos en donde vemos un vaso sanguíneo, ¿verdad? Una venita, pensémoslo así, en donde hay sangre y hay pequeños como agregaditos que son glucosa. Solo para recordar, la glucosa es un tipo de azúcar. El azúcar es el combustible por el cual nuestro cuerpo obtiene energía para funcionar. O sea, si nosotros fuéramos un carro o una moto, la glucosa sería nuestra gasolina. O sea, nuestro cuerpo depende de la glucosa y sabe cómo manejarla. Entonces, una de estas situaciones de cómo manejar la glucosa es que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Que una vez que nosotros nos alimentamos, el cuerpo extrae el azúcar, ¿verdad? De los alimentos, pasa al torrente sanguíneo, y cuando hay niveles elevados de azúcar en sangre, el páncreas produce insulina. La insulina detecta ese azúcar y la ingresa a los tejidos para que sea quemada como combustible y nos produzca energía. En cambio, cuando existe diabetes, este mecanismo no funciona, la insulina no encuentra la glucosa, los tejidos no tienen, no obtienen azúcar, entonces tienen que buscar otros mecanismos por los cuales obtener energía, y aquí es donde viene, por ejemplo, la producción de cetonas, que es un precursor metabólico, ¿verdad? Que el cuerpo, bueno, las células y los tejidos utilizan para obtener energía cuando no hay glucosa, ¿verdad? Entonces, este mecanismo no funciona. Vemos acá en el siguiente dibujito que tenemos un páncreas, ¿verdad? Esto alargadito que ustedes pueden ver acá es un páncreas. Entonces, cuando no hay ninguna alteración en el metabolismo de la glucosa, el páncreas, ¿verdad? Una vez que se elevan los niveles de azúcar en sangre, produce insulina, o sea, esto le dice al páncreas, el azúcar elevado le dice al páncreas, mira, esto que produzcas insulina. Esta es una célula, las células tienen como una puertecita, ¿verdad? En donde se recibe la insulina, y luego esta puertecita abre otra puerta, ¿verdad? Que es este receptor GLUT4, por donde ingresa el azúcar a la célula. Entonces, cuando hay diabetes del tipo 1, o sea, el páncreas no produce insulina, y entonces vemos que las células se quedan sin obtener el azúcar. Como no se activó la llave, digamos, de la puerta, que es lo que activa la insulina, entonces el azúcar anda circulando por ahí en sangre y no es utilizado. Ahora bien, en la diabetes tipo 2, ¿verdad? Que es la que está relacionada a los hábitos, al estilo de vida, ¿verdad? Sí, es cierto, si bien es cierto, tiene un 33%, digamos, de carga genética, o sea, yo si tengo familiares diabéticos, es probable en un 33% que yo padezca diabetes, pero hay un 66% que va a depender de mi estilo de vida para que la diabetes no se manifieste. Entonces, vemos que en la diabetes tipo 2, el páncreas sí está secretando insulina, pero existe un fallo, o sea, no llega la insulina, o sea, pensemos que el receptor de insulina o esa llavecita se adormece y no encuentra la insulina, y por ende no ingresa el azúcar
a la célula y no es utilizada como energía, ¿verdad? Entonces, muchos de los medicamentos, ¿verdad?, con el que empieza un paciente con diabetes al ser detectado, es que estimulan al páncreas para que se produzca más insulina, ¿verdad? Pero también sensibilizan, digámosle que esta llavecita pues se quedó sin lentes, se quedó cieguita, entonces le pone lentecitos para poder encontrar la insulina y que ésta pues pueda ingresar el azúcar a la célula. Ok. Entonces, algunos síntomas de la diabetes clásicos, ¿verdad? Que si ustedes tienen alguno de estos, preocúpense y vayan con su médico de confianza para que le hagan un chequeo. Poliuria significa que el paciente le da muchas ganas de orinar, muchísimas. En la noche se levanta a orinar a lo largo del día, o sea, es una necesidad que no es, que es anormal, ¿verdad? También polidipsia, le da muchísima sed. También este es otro de los mecanismos que el cuerpo intenta cuando ya hay fallos, digamos, en este mecanismo de insulina, receptores, ¿verdad? Niveles altos de glucosa. Entonces, cuando hay mucha glucosa circulante en sangre, el cuerpo pues pide agua para poder diluir ese azúcar, ¿verdad? Pero nunca va a ser suficiente si no estamos consumiendo medicamentos para este fin. Y polifagia, que es muchísima hambre, o sea, sí nos da, como dicen en buen chapín, orinadera, mucha sed, mucha hambre. Sospechemos, ¿verdad? Hay algunos otros síntomas, como por ejemplo pérdida de peso involuntaria, pero estos ya son secundarios. Estos son los primeros que a nosotros nos hacen sospechar que podría existir diabetes. Ahora bien, aquí viene lo complicado, ¿verdad? El problema de la diabetes en sí es que yo puedo, a mí no me va a doler algo, yo puedo tener 500 y 600 de azúcar en sangre y yo he tenido pacientes que de hecho tienen esos niveles y andan caminando como si nada. O sea, el azúcar alta no duele y ese es el problema. El problema es que pensemos que cuando tenemos mucha azúcar circulante, ¿verdad? Pensemos que esto no es adecuado o bueno, no es lo regular o lo normal en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, al haber demasiada azúcar, los vasos sanguíneos pues no están acostumbrados a tener esto, entonces se van a empezar a quemar, pensémoslo así, igual los tejidos, ¿verdad? Y de aquí es donde vienen muchísimas complicaciones, como por ejemplo daños oculares, ¿verdad? Enfermedades bucales, enfermedades cardiovasculares o del corazón, insuficiencia renal, neuropatía diabética, que es que le empiezan a sentir como nervios, como dolor, sensibilidad, ¿verdad? Y luego se pierde por estos altos niveles de azúcar. El problema de las complicaciones de la diabetes es que no me van a dar en el corto plazo, me van a dar en el largo plazo, me van a dar a los 5, 10, 15, 20 años de yo padecer diabetes y sobre todo si no está controlada, o sea, si yo no tengo ningún control, si no estoy tomando medicamentos, si no hago modificaciones en mi estilo de vida y en esto nos vamos a enfocar un poco más adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, ¿verdad? Es donde viene el meollo, digámoslo así, de la charla. Primero quiero hablarles un poquito acerca del concepto de calidad. Ustedes vieron el primer video que se les mostró de Qualifarm, ¿verdad? Y ellos manejan el concepto de calidad. O sea, el concepto de calidad, como ustedes pueden ver acá en el primer apartado, ¿verdad? Nos dice que es un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. O sea, nosotros podemos decir que hay algo de buena calidad. Pensemos que cuando nosotros queremos comprar un carro, nosotros nos vamos a ir a buscar la calidad. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más económico? ¿Cuál es el que rinde más? ¿Cuál es el más seguro? O sea, cada uno de nosotros va a tener un diferente concepto de calidad, pero la idea es que este objeto va a superar a los demás porque tiene X, Y o Z cualidad. Entonces, cuando estamos hablando de calidad de vida, aquí se vuelve un poquito más complejo porque va a significar que esta persona va a tener bienestar, o sea, va a tener ciertas cualidades, ¿verdad?, en su vida, en su diario vivir, que le va a aportar bienestar, no solo en el aspecto material, que a veces lastimosamente eso es lo único que nos mueve, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que somos seres multidimensionales, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y también vamos a tener calidad de vida en el aspecto emocional.
Entonces, para hacerlo un poco más claro, cuando estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de un bienestar integral de la persona. Y aquí es donde los conceptos empiezan a cambiar, ¿verdad? Incluso si tenemos personas padeciendo diabetes viéndonos el día de hoy, yo quiero que usted, por favor, se deje de decir soy diabético. Usted no es diabético. Es muy diferente. Usted es una persona que padece una enfermedad que se llama diabetes. O sea, usted no tiene nada diferente a ninguno más. Simplemente tiene una piedrita en el zapato, la que vamos a llamar diabetes. Pero eso realmente, si usted lo sabe controlar, no va a ser ningún impedimento para que usted logre su calidad de vida y su bienestar integral. Entonces, cuando estamos hablando de bienestar integral, vemos que implica muchísimas dimensiones. Claro, tiene que ver con la salud y aquí entra la enfermedad de la diabetes, pero también tiene que ver con su trabajo, ¿verdad? ¿Qué tan satisfecho o no satisfecho está usted con las labores que usted realiza en su diario vivir? Tiene que ver con los momentos de diversión u ocio que usted realiza, ¿verdad? Si usted dedica por lo menos un día o un momento al día, ¿verdad? Para distraerse, ¿verdad? Y lograr liberar ciertos mecanismos o ciertas sustancias en nuestro cuerpo que nos produce estrés y luego no nos ayuda a el apartado de salud. También, ¿verdad? Tiene que ver con amor y no pensemos solo en amor de pareja, sino tiene que ver con amor propio, o sea, qué tanto yo me valoro, yo me amo, yo sé que tengo cualidades, yo sé que tengo un valor, ¿verdad? Y pues porque yo valgo, yo necesito cuidarme, necesito ver qué puedo hacer para que esta piedrita en el zapato se me haga más pequeña. También, ¿verdad? Cuando estamos hablando de bienestar integral, estamos hablando de espiritualidad. Y aquí, pues, yo sé que la mayoría de ustedes y yo, pues, creemos en Dios, creemos en un ser superior, ¿verdad? Y también esta parte, o sea, es inherente al ser humano. O sea, el ser humano nace con una necesidad de entender el porqué de la vida, el porqué de las situaciones y estos caminos espirituales pues nos ayudan un poquito y nos confortan a lo largo de la vida. Entonces también es un aspecto importante que usted tiene que tomar en cuenta si quiere mejorar su calidad de vida. Por supuesto, y como dice la canción, pues no es la vida, pero ayuda un poquito, ¿verdad? Es el dinero, ¿verdad? Sin embargo, vemos que es una octava parte de una rueda. Por supuesto, necesitamos dinero, ¿verdad? Para poder mantener a nuestra familia, comer, hacer muchas cosas, pero no solo de pan vive el hombre, dice por ahí una canción. Y por último, ¿verdad? Bueno, penúltimo, estamos hablando de desarrollo personal y aquí tiene que ver las áreas que a usted le gusta y en las que les interesa crecer. Pudiera ser en un aspecto, tal vez en un hobby, o pudiera ser a nivel profesional, algún curso. Ahora, ¿verdad? Pues una de las ventajas que nos ha dejado la pandemia es que muchísimos cursos se han vuelto en línea y es algo que nos aporta. O sea, cuando nosotros dejamos de pensar en sí, ¿verdad? De que soy una persona que padece diabetes y me enfoco en estos otros ámbitos, ¿verdad? De nuestras múltiples dimensiones, nosotros incluso vamos a inferir, o sea, vamos a mejorar, ¿verdad? El estado de salud de nuestra persona. Y por último, ahora, como les decía, pues cómo nos relacionamos con familia y amigos. La evidencia nos dice, ¿verdad? Que mientras más amigos tengamos, más años vamos a vivir. Viceversa, mientras más aislada se encuentra una persona, menor va a ser su calidad de vida y menor va a ser su esperanza de vida. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que llamó a un amigo, a una amiga? Yo sé que no se pueden juntar en estos momentos, pero una videollamada en grupo o un mensajito, ¿verdad? O cuándo fue la última vez que yo me senté a realmente platicar con mis hijos o con mis padres, ¿verdad? Para poder ponernos en contacto. Recuérdense que somos seres que vivimos en manada, o sea, somos, antes de ser entes pensantes, somos animales con instintos, somos mamíferos y los mamíferos viven en manada. Entonces es súper importante que nosotros cuidemos también este aspecto. Entonces, acá cambia un poquito la rueda. Me disculpo porque se ve un poquito pixeleado, pero no encontré otra imagen mejor, ¿verdad? Vemos que el hombre tiene diferentes necesidades. Maslow dice que tenemos
hay una escala de necesidades, ¿verdad? Y las primeras pues son físicas, que aquí va el alimento, el calor, el vestido, pero también tenemos necesidades intelectuales que tienen muchísimo que ver con nuestra área espiritual y la área de nuestra mente, y por último las necesidades espirituales, ¿verdad? Entonces aquí es donde entendemos que nuestra salud física va a estar intrínsecamente relacionada, ¿verdad?, con la salud de mi mente, la salud mental, y también con mi salud espiritual. Y yo no les quiero decir tampoco que vayan a meterse en una iglesia, y no, sino que busquen tener esa relación con ese ser superior, ¿verdad? Se ha visto también que las personas que son espirituales viven muchísimo más que las personas que no lo son. Bueno, entonces también, si ustedes se dan cuenta, acá hay otro aspecto importante, que esto rueda la vida, ¿verdad? En donde nosotros ya no nos consideramos solo seres físicos con un padecimiento, sino nos consideramos seres tripartitos, ¿verdad? Que somos mente, somos alma y somos cuerpo. Entonces, vemos también que qué tan bien o qué tan mal va a estar mi rueda de la vida tiene que ver con la forma en la que yo vivo. Ya esto es a lo que nosotros llamamos estilo de vida, o sea, en las decisiones del día a día. Entonces, hablando un poquito con cómo es nuestro estilo de vida, acá les puse una pequeña caricatura, ¿verdad? En donde hay un señor sentado, bueno, acostado a la par de un montón de dinero, y le dice: yo me siento mejor sabiendo que tú estás aquí para mí. Pero lastimosamente el dinero no nos puede dar salud, y ese es un dicho que nosotros conocemos, ¿verdad? Que hay personas que pierden lastimosamente su salud persiguiendo el dinero, y luego posteriormente pues el dinero se lo gastan persiguiendo la salud, pero lastimosamente va a ser demasiado tarde. Tenemos que reconocer que el estilo de vida que llevamos actualmente, que es muy occidental, nos está enfermando. O sea, es esto, y por esto es que a estas enfermedades no transmisibles se les llama las enfermedades del primer mundo. O sea, todos los países desarrollados, pensemos en Estados Unidos, ¿verdad? La gente pues ya no fallece de enfermedades infecciosas como dengue, diarreas, enfermedades pulmonares, si no empieza a padecer de estas enfermedades crónicas que no son transmisibles, como diabetes, obesidad, presión alta, enfermedades del corazón, cáncer, etc. Entonces, podemos inferir que ese estilo de vida, ¿verdad?, que llevamos realmente nos está enfermando, pero es parte de la cultura, o sea, nos han programado para vivir así, ¿verdad? O sea, lastimosamente nos han programado para vivir, para trabajar, y no para trabajar para vivir, ¿verdad? Vivimos en un mundo lastimosamente de apariencias. El que más tiene, mejor va a ser tratado. Yo tengo que vivir en tal casa, tengo que tener tal carro, tengo que tener en mis hijos a tal colegio, y realmente esto no es cierto. O sea, si nosotros realmente un día nos sentamos a analizar el porqué de las cosas, ustedes, y yo les puedo contar, ahí les puedo abrir un poquito mi corazón. Yo soy una persona que vive en un pueblo, pudiéramos decir, que tal vez no estudié en los mejores colegios de Guatemala, y sin embargo soy profesional. O sea, no crean que nuestros hijos merecen estar bueno, tal vez sí merecen, pero no es lo más importante tenerlos en el mejor colegio, reventarnos trabajando para que ellos estudien aquí, estudien allá, sino realmente lo importante, como veíamos en la rueda, ¿verdad?, es la calidad de tiempo que yo paso con mi familia. Eso le va a sembrar mucho más que estudiar en el colegio más caro de Guatemala, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, este estilo de vida, ¿verdad?, que es como que fuéramos un hámster en una rueda, trabajando y trabajando y trabajando. Hay personas que casi no duermen por estar trabajando, porque tienen metas muy altas, tienen trabajos que son muy demandantes, ¿verdad? Esto va a hacer que el cuerpo se mantenga en un estado de mucho estrés, mucha ansiedad. Y sin embargo, ¿verdad?, también hablábamos que no se van a practicar, va a ser muy poco, somos sedentarios, entonces no se practican actividades ni de relajación, y mucho menos, ¿verdad?, de reconocer y manejar emociones. Eso ni sabemos qué es. Desgraciadamente también culturalmente nos han enseñado que el hombre no llora, que, ¿qué? Que las emociones no se muestran, calladita te ves más bonita. Entonces, todo esto que nos está tragando, también la ciencia nos dice que a la larga nos enferma, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, hacer, como les digo, un momento de reflexión
y cuestionar, ¿verdad? Nuestro sistema de creencias, el por qué yo me muevo, por qué yo hago esto, por qué yo hago lo otro. Y si ustedes consideran que para mejorar su calidad de vida, la rueda de vida o las prioridades tienen que cambiar, pues enhorabuena, es momento de hacerlo. Bueno, entonces hablábamos, ¿verdad? Que este estilo de vida en constante ajetreo, ¿verdad? Y en donde no manifestamos emociones, no tenemos momentos de relajación, de salir al aire libre, de juntarnos con personas, hace que el estrés se aumente y sobre todo, ¿verdad? Una de las principales sustancias que se liberan cuando nuestro cuerpo está estresado es el cortisol. El cortisol va a hacer que nuestro metabolismo, o sea, nuestro cuerpo, nuestras células, funcionen de forma diferente. Y algo muy importante, ¿verdad? Es que vamos a ser menos felices, que vamos a tener un sistema inmune, o sea, nuestras defensas van a disminuir y sobre todo, ¿qué es lo que nos interesa en este tema de diabetes? Es que el simple hecho de estar estresados y tener cortisol liberado en nuestro torrente sanguíneo va a aumentar nuestra azúcar en sangre y va a aumentar presión, eh, nuestra presión arterial. Entonces, aquí es donde ustedes ven que es súper importante y cómo se relaciona todo esto que tal vez ustedes al principio decían, ¿y esto por qué me está hablando de esto? ¿Qué tiene que ver con diabetes, verdad? Entonces, tiene muchísimo que ver. O sea, si ustedes consideran que viven en un estado constante de estrés y de ansiedad, esto definitivamente no les va a ayudar a controlar sus niveles de azúcar en sangre y es momento de hacer cambios, pequeños cambios, pero duraderos. Y esto, como les digo, pues no me lo estoy inventando yo. Esto ya está escrito, ¿verdad? La ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, cada año saca este librito, ¿verdad? Que se llama Estándares del Cuidado Médico en lo que es diabetes. Entonces, acá ellos dan tantos lineamientos, por ejemplo, qué medicinas están a la vanguardia, tecnología en diabetes, porque en otros países pues más desarrollados ya existen, por ejemplo, bombas de insulina que le está midiendo a usted constantemente su nivel de azúcar y dependiendo de esto le está dejando ir su pequeña dosis de insulina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces habla acerca de la tecnología, habla acerca de las mejores líneas de tratamiento, también habla de cómo prevenir, porque el problema de las enfermedades no transmisibles es que lastimosamente no tienen cura, es algo que, como les digo, el paciente tiene que aprender a vivir con esto, ¿verdad? De una forma controlada, pero sí la podemos prevenir, o sea, sí podemos evitar que en futuros años se desarrollen muchísimos más casos de diabetes de los que estamos teniendo actualmente, ¿verdad? Y sobre todo, y esto es muy importante, ¿verdad? También en estos estándares habla acerca de lineamientos de autocuidado. ¿Qué es autocuidado? Son los cuidados que yo como paciente con diabetes debo de tener, o sea, qué información es la que tengo que tener, qué récords tengo que llevar, cada cuánto me tengo que chequear, con qué médicos o con qué profesionales de la salud yo tengo que ir. O sea, esa es parte de mi responsabilidad como paciente con diabetes, ¿verdad? También nos habla de cuáles son las metas o en dónde debería estar el rango de azúcar de los pacientes diabéticos y también cómo prevenir y cómo manejar complicaciones. Bueno, entonces acá, ¿verdad? Hay una pequeña línea de tiempo en donde habla por qué, ¿verdad? Porque ahora es como un poquito más complejo hablar de diabetes y esta charla pues no solo se trata de, bueno, coma esto, no coma lo otro y tome X medicamento, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que desde que se descubrió la insulina, que fue en 1923, se reconoció que tan importante es el tratamiento, o sea, tan importante es la administración de insulina, como importante, ¿verdad?, es que el paciente con diabetes obtenga, ¿verdad?, conocimientos y habilidades específicas para poder llevar su enfermedad. En 1970, ¿verdad? Se inventaron pues ya los primeros glucómetros, que de hecho Qualifarm tiene unos glucómetros muy bonitos, muy de bolsillo, ¿verdad? Que están ahí disponibles por si desean, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? O sea, los glucómetros tienen que ver con el automonitoreo, o sea, que yo como paciente con diabetes esté a cargo de mi salud, sea yo el responsable de mi salud y yo me esté chequeando continuamente, ¿verdad? Y aquí también en 1970 fue cuando aparecieron los primeros educadores en diabetes.
Y por último, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que ya en este tiempo, en este siglo XXI, nosotros vemos que ahora se habla acerca de controlar la diabetes de manera autónoma. ¿Qué significa? Que sea el mismo paciente el que tome control, ¿verdad? De su salud y que tome decisiones compartidas e informadas. O sea, que ustedes formen parte de ese equipo. O sea, ya no se habla de que el médico está acá y el paciente está acá y usted tiene que hacer lo que el médico le dice, sino que es una charla en donde somos iguales. Tanto médico como paciente tienen el mismo valor, ¿verdad? Ustedes es importante que cuestionen, ¿verdad? ¿Por qué usted me está haciendo esto? Y tienen que entender, pero sobre todo se tienen que informar, ¿verdad? Para poder tomar una decisión, como les digo, compartida y que va a ser para su bienestar propio. Entonces, al final, los responsables de su salud son ustedes mismos. Luego, ¿verdad? Hablamos y en las guías de ADA se habla de lo que es un tratamiento integral de la diabetes. En primer lugar, y por eso lo puse en azulito, ¿verdad? Nos habla acerca de la prevención de los factores de riesgo. O sea, si yo identifico que tengo problemas con mi alimentación, no estoy comiendo de la forma adecuada, fumo, por ejemplo, tengo sobrepeso, tengo presión arterial, pues lo importante es que nosotros modifiquemos nuestros factores de riesgo para evitar, futuras complicaciones. ¿Verdad? También es importante que nosotros estemos chequeando continuamente nuestro azúcar, no solo cada 3 meses cuando el doctor me deja los exámenes, ¿verdad? Sino idealmente, si mi meta es disminuir mis niveles de azúcar en sangre, pues lo que tengo que estar midiendo continuamente son mis niveles de azúcar en sangre para poder mantenerlas en el rango esperado y este rango va a ser muy diferente entre pacientes, o sea, probablemente si yo tengo un paciente de 600, yo no le voy a poner una meta de 120 en 15 días, porque eso es virtualmente imposible, sino va a ser progresivo y por eso es que es importante, ¿verdad?, que la toma de decisiones sea compartida, o sea, usted forme parte de las decisiones en su tratamiento, ¿verdad? También es importante que usted como paciente diabético aprenda a resolver problemas frecuentes. Por ejemplo, ¿qué sucede o cómo puedo resolver una hipoglicemia? O sea, que se me baje muchísimo el azúcar, ¿verdad? O sea, es importante que usted tome acción, lea, se informe y no solamente salga corriendo con el médico para llamarlo y decirle, mire doctor, ¿qué hago? Sino que recuérdese que al final, por supuesto, el médico forma parte, pero el responsable de su salud es usted, ¿verdad? Y por último, pues saber cómo también podemos prevenir complicaciones. En esto, ¿verdad? Que estamos hablando ya de lo que es cambio de comportamiento, o sea, cómo cambiar ese estilo de vida, que es como el meollo del asunto, ¿verdad? Y es como tal vez lo más difícil de hacer, porque si a usted le diagnosticaron diabetes a los 40, a los 50 años, significa que ha venido teniendo un estilo de vida incorrecto por los últimos 40 o 50 años. Entonces, de la noche a la mañana no vamos a cambiar 50 años de hábitos, pero sí podemos dar el primer paso. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando a nosotros nos dan un diagnóstico de una enfermedad no transmisible como diabetes, va a existir un duelo, o sea, reconocernos como seres multidimensionales, reconocer esas emociones, ¿verdad? Saber también en qué etapa me encuentro. Hay muchos pacientes que en la etapa de crisis en donde le dicen, mire, usted tiene azúcar alta, es un paciente que tiene diabetes, se quedan ahí, se ponen a llorar, pero no pasan de ahí. O sea, como ustedes pueden ver, es un sube y luego baja. Y hay muchísimos pacientes que lastimosamente se quedan en la etapa de negación. Yo no tengo diabetes, yo voy a hacer lo que yo quiera porque el doctor está equivocado, ese examen estaba mal. Y son los pacientes que en lugar de querer hacer las cosas bien, las quieren hacer totalmente opuesto. Y el problema es que en 5 o 10 años van a tener complicaciones muy feas, como pensemos un pie diabético, en donde lastimosamente esto le digo a mis pacientes, ¿verdad? Que la diabetes no se lo lleva uno de un solo, sino que se lo va dejando por pedacitos, ¿verdad? Primero un dedo, luego el pie, luego la pierna, y no es la gracia, ¿verdad? O sea, todo esto es totalmente prevenible y va a depender de mí, no va a depender del médico, ni de la nutricionista, ni de la dieta, sino va a depender de que yo lo quiera hacer. Entonces vemos que después de la negación viene el enojo,
Luego viene la depresión, que muchísimos pacientes, hay estudios en donde nos dice que hasta el 70% de los pacientes diabéticos tienen algún grado de depresión. Entonces es importante, como les digo, reconocer y es de valientes pedir ayuda. O sea, si yo, y la depresión pues es otro rollo, es otro campo, pero si yo considero que me encuentro en esta etapa, pues es importante que yo busque ayuda de un profesional para que me ayude a salir, porque igual si usted está deprimido, pues no va a haber medicina que le haga mejorar sus niveles de azúcar, ¿verdad? Entonces es importante y por eso el tratamiento debe ser integral y multidisciplinario. Pero luego, ¿verdad? Ya que pasamos las etapas del duelo, viene la aceptación de decir, bueno, tengo esta piedrita en el zapato, ¿qué tengo que hacer? Y aquí, precisamente en la última etapa de aprendizaje, es donde ustedes deberían estar para poder hacer cambios hacia un autocuidado y un autocontrol de nuestra salud. Entonces, ya cuando nosotros nos encontramos en la etapa de aprendizaje, ¿verdad? Viene también que nosotros entendamos las fases del cambio, o sea, ¿qué sucede para que yo cambie un comportamiento? En primer lugar, vemos que existe la etapa de precontemplación en donde no somos conscientes del problema y probablemente esta etapa de precontemplación va a estar presente desde la crisis, la negación, el enojo y la depresión. O sea, si yo estoy enojado, si yo estoy en negación, si yo estoy en crisis o en shock porque me acaban de diagnosticar diabetes o estoy deprimido porque tengo diabetes, entonces acá nosotros no somos conscientes del problema y no vamos a poder dar esos primeros pasos para poder solucionarlo, ¿verdad? En cambio, ya en la etapa de contemplación, donde probablemente estamos como en la aceptación diciendo, bueno, sí, yo tengo un problema de azúcar, ¿qué tengo que hacer o cuáles son los primeros pasos? Pues es donde ya empezamos a cuestionarnos, a autoevaluarnos nosotros y decir, bueno, sí, es que tal vez yo sí como mucho pan o tomo muchas bebidas azucaradas. Yo el día de hoy pues no les vengo a decir qué comer y qué no comer porque estoy 100% segura que todos ustedes saben qué comer y qué no comer en el caso de padecer azúcar alta. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a cuestionar y a identificar, bueno, yo debería reducir X, yo debería dejar de fumar, yo debería salir a caminar o yo debería jugar pelota, aunque sea una vez a la semana. Depende de ustedes. Luego, ¿verdad? Viene la etapa en donde nos preparamos, o sea, ya empezamos a ver, bueno, si yo voy a salir a jugar pelota, tengo tenis, tengo equipo, hay una cancha cerca de mí, ¿cómo voy a llegar a esa cancha, verdad? O sea, nos empezamos a preparar y por último, cuando ya estamos listos, hacemos el cambio, vamos a la acción, ¿verdad? O sea, empezamos a jugar fútbol, empezamos a comer más frutas, empezamos a dejar de tomar azúcar o cambiamos de azúcar a Splenda o Stevia, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, pues viene lo que es el mantenimiento y la consolidación, ¿verdad? La evidencia nos dice que se necesitan 21 días seguidos de hacer un hábito, bueno, una acción para que se vuelva un hábito. Pero también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que en esta etapa, después del mantenimiento, pueden haber recaídas. O sea, yo puedo regresar a no monitorearme el azúcar, puedo regresar a dejar de hacer ejercicio. Entonces, lo importante, ¿verdad? También es saber qué es lo que nos motiva, qué tan confiados estamos en lograr el cambio y la importancia que tienen esos cambios realmente para nosotros, no para el médico, sino para nosotros, para nuestra calidad de vida, para nuestra rueda de vida, pensémoslo así. Bueno, entonces, algunas preguntas que ustedes se tienen que hacer para iniciar un cambio de hábitos en aras de mejorar su calidad de vida, ¿verdad? En lo que es motivación, pensemos en una escala de 0 a 10, ¿cuánto puntúas tu motivación para llevar a cabo las acciones de tu plan? O sea, ¿será que están bien? ¿Será que qué me motiva? Me motivan mis hijos, me motiva mi salud, me motiva prevenir complicaciones en los próximos 10 años, ¿verdad? Pensemos cómo nos vemos de hoy a 10 años. Nos vemos postrados en una cama, dependiendo de muchísimas medicinas, o nos vemos personas saludables, disfrutando probablemente nietos, nuestros hijos más grandes, viajando, pues tal vez si no nos alcanza la plata para viajar por todo el mundo, pero viajar por Guate, aunque sea lo más cerca que nosotros tengamos a un parquecito, caminando, ¿verdad? Entonces, también algo, y que son preguntas difíciles, pero si realmente nosotros queremos hacerlo, las tenemos que hacer. Si nosotros queremos cambiarlas, tenemos que hacer es a qué tiene que renunciar usted para alcanzar su objetivo.
y si usted está dispuesto a renunciar. ¿Será que está dispuesto a renunciar a esa hora extra de sueño, por ejemplo, para salir a caminar más temprano? O a ese panito dulce de las tardes que tanto bien me hace, en teoría, ¿verdad? O por qué otra cosa lo podemos cambiar, ¿verdad? Podemos alcanzar el objetivo haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Será que vamos a disminuir nuestros niveles de glicemia si seguimos haciendo lo mismo que hicimos el día de hoy? Si la respuesta es no, pues ahí es donde nosotros debemos ir buscando nuestra motivación. Confianza, pues qué tan confiado me siento yo de que yo lo voy a poder llevar a cabo. Y aquí esto es importante que ustedes formen parte del tratamiento y decidan sus metas. Yo no le puedo poner, por ejemplo, a un paciente que salga a caminar cuando tal vez él, o que salga a correr cuando él ni siquiera camina, por ejemplo, porque está muy, muy gordito. Entonces tenemos que ir viendo qué tan confiados estamos de que vamos a lograr esas metas. Y por eso es que las metas deben ser realizables, algo que puedo hacer. Si estamos en sedentarismo total, con un poquito de movimiento que usted haga, ahí eso ya es una meta. Y si usted confía que usted lo puede hacer, lo va a lograr. Y cuando lo logre, podemos proponernos metas un poquito más grandes. Bueno, y por último, ¿qué tan importante es este cambio que yo quiero hacer? O sea, ¿qué de bueno tiene si hago un cambio? ¿Qué de malo tiene? Las ventajas y las desventajas de este cambio. Como decíamos, ¿verdad? Debemos establecer metas a corto plazo y saber dónde debo comenzar. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a informarse e identifican qué necesitan saber. Necesito saber de conteo de carbohidratos, necesito saber qué alimentos consumir y qué alimentos no consumir en el caso de azúcar alta, qué ejercicios puedo hacer según mi tipo de cuerpo, según mi nivel de actividad física, a qué especialista tengo que ir para que me diga cuál es mi nivel de actividad física, por ejemplo, o a qué especialista tengo que ir para que me diga qué comer, ¿verdad? Y todo eso es lo que ustedes tienen que ir pensando y sobre todo algunos ejemplos, ¿verdad? Que van enfocados hacia modificar los factores de riesgo, ¿verdad? Lo que es el manejo del peso, mejora de hábitos, ¿verdad? Hasta leer etiquetas, eso es algo que ustedes pueden aprender, aumento de la ingesta de fibra, disminución en el consumo de carbohidratos, conteo de carbohidratos, disminuir la cantidad de alcohol o tabaco, la reducción de horas sedentarias en el día, aumento de movimiento corporal, etcétera. Entonces, ya por último, ¿verdad? También importante es saber quiénes son las personas que me pueden ayudar. Pues está el médico endocrinólogo, médica endocrinóloga, también hay diabetólogos ya en Guatemala que los pueden apoyar en la mejora de su calidad de vida. Los internistas también, ¿verdad? Les van a ayudar y tienen que tener uno de cajón. La nutricionista, por supuesto, estamos en ese para apoyarles en su aprendizaje, ¿verdad? En donde ustedes pues van a definir y establecer metas de alimentación y poco a poco lo pueden lograr. Psicólogos, psiquiatras, como hablamos, también son igual de importantes y también, ¿verdad? La familia y la comunidad a la que nosotros pertenecemos puede ser también parte de nuestro sistema de apoyo, pero el último y el más importante es usted. Eres tú, o sea, usted es la persona en donde más se puede apoyar y el que más necesita esos cambios, sobre todo para mejorar su calidad de vida. Y los dejo con este pensamiento final. Hacer un cambio en la vida definitivamente asusta, pero ¿sabes qué asusta más? Lamentarnos de no haberlo hecho. Entonces, les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Nos vamos a leer, ahí les dejo mi página de Facebook, mi clínica se llama Integral Nutrition Clinic and More. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Para servirles, también ahí les dejo mi número de celular. Me pueden enviar un mensaje por WhatsApp y podemos programar citas de forma virtual. Con mucho gusto yo los puedo apoyar en sus metas. Voy a ir leyendo unas pequeñas preguntas que me están pasando por acá. Ok. Dice Zuli Estrada, ¿a qué alimentos no se puede consumir? Bueno, no quise enfocar la charla en esto porque ustedes pueden buscar en Google qué alimentos consumir y cuáles no, o se pueden meter a la página de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, y ellos tienen material muy bueno con respecto al plato de alimentación en el caso de paciente diabético, pero por lo general usted puede comer todo lo que sea de origen
natural, que usted sepa que está. Lo que no se recomienda, alimentos procesados y sobre todo los alimentos con alta carga glicémica. Si usted no sabe qué es alta carga glicémica, pues es parte de ese autoconocimiento que usted necesita y con mucho gusto estamos para servirle en ese proceso. Dice Claudia, ¿cuáles son los valores normales de glucosa en una persona diabética? Interesante su pregunta, Claudia. De hecho, los valores normales deberían ser los de una persona común y corriente, que va de 90 a 120 miligramos por decilitro en sangre. O sea, esa debería ser la meta. Pero si tenemos un paciente que está debutando con 500, con 600, pues no lo vamos a poder bajar tan rápido. Va a ser un proceso y sobre todo, como ya vimos, va a tener que ver con su cambio de hábito, su cambio de vida, ¿verdad? Entonces, ahí dice Estela, ¿cómo puedo alimentarme bien? Consulte a la nutricionista y con mucho gusto le va a decir. Julio Lemos dice, buena tarde, ¿qué es índice glicémico y carga glicémica? Muchísimas gracias, Julio, por su pregunta. Bueno, me voy a extender un poquito acá. Índice glicémico es qué tan rápido se convierte un alimento en azúcar cuando llega a mi torrente sanguíneo. Entonces, mientras más alto sea el índice glicémico de un alimento, pues con menos frecuencia lo deberíamos de consumir si somos pacientes que padecemos diabetes. Por ejemplo, el azúcar de mesa, el azúcar blanca, tiene un índice glicémico de 100. Por ahí van a ir, por ejemplo, la miel, el azúcar. Hay algunas frutas que tienen un índice glicémico más alto que otros. Hay clasificaciones, por ejemplo, en el índice glicémico. Los pacientes con diabetes pues deberían de buscar alimentos con índices glicémicos bajos. Todos los alimentos que son fuente de proteína y fuentes de grasas, no, pues su índice glicémico es 0. ¿Qué quiere decir? Que no se convierten en azúcar, pues porque no son carbohidratos. Al final son los carbohidratos los que se convierten en azúcar. Entonces, por ejemplo, si nosotros en una merienda preferimos un par de onzas de pollo, un pedacito de queso fresco o ¿qué les digo yo? Alguna proteína, un vasito de leche. Pues esto, por ejemplo, la leche, pues tiene carbohidratos, que es el azúcar de leche, pero también tiene proteína, entonces el índice glicémico va a ser menor. También, si yo combino un alimento con un índice glicémico que es un poquito alto, pero lo combino con grasa y proteína, que son alimentos con índice glicémico de 0, también ese índice glicémico se va a compensar. Entonces, mientras más integrales sean las harinas que ustedes consumen, menor va a ser el índice glicémico. Por ejemplo, el arroz, la papa, el índice glicémico es muy alto y por eso es que se recomienda, por ejemplo, el camote, cuyo índice glicémico es medio, ¿verdad? Y algunas frutas con índice glicémico medio bajo son todo lo que son arándanos, fresas, frambuesas, y hacia esas frutas debería ir nuestro consumo. Ahora, frutas con índice glicémico elevado, todas las que no vienen en unidad, por ejemplo, la sandía, la piña, pero ¿qué tenemos que hacer? No es que las vamos a dejar de comer, sino que vamos a reducir la cantidad. O sea, por tener tanta azúcar, vamos a comer menos y sobre todo si van acompañadas de alimentos de índice glicémico bajo, como por ejemplo las semillas, las manías, las almendras, ¿verdad? Ahí muy a grosso modo le hablé un poquito de eso. Dice Sofía, ¿cuál es el rango normal de azúcar que debe tener un adulto? Un adulto pues debería de estar entre 70 y 100. De 100 a 110, a mí ya me presenta una sospecha de que hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa y hay que hacer más estudios, ¿verdad? Entonces, idealmente de 70 a 100. ¿Qué síntomas puede darse cuando baja o sube el azúcar? ¿Cómo podemos diferenciarlos? Bueno, en el azúcar baja, usted es probable que esté sudorosa, temblorosa, se sienta mareada, ¿verdad? Pero lo más importante para poder identificar es tener su glucómetro, medirse el azúcar, porque a veces los mismos síntomas puede dar azúcar alta, pero realmente el azúcar alta no da síntomas, como le digo, o sea, no da mayor molestia, solo el paciente que se va conociendo él mismo le puede decir, esto va a diferir de persona a persona. Entonces, lo más importante no es decir, ay, tengo el azúcar baja y no voy a tomar una Coca-Cola, no, sino siempre chequearse, porque tal vez podemos estar confundiendo los síntomas del azúcar alta con los del azúcar baja. ¿Qué frutas se puede comer? Dice Estela, frutas, usted puede comer de todas las frutas, siempre y cuando sea con moderación, como parte de un plan integral provisto por su nutricionista, ¿verdad? Y en las cantidades correctas.
Como les decía, hay frutas con un mayor índice glicémico que otras, entonces obviamente nos vamos a inclinar a que usted consume de forma regular pues las frutas con índices glicémicos menores. Dice Efraín, ¿qué tan cierto es que los pacientes con diabetes que toman azúcar, que está especialmente hecho para ellos, les cause cáncer o alguna otra consecuencia para su salud? Mire, esto del uso de edulcorantes es complicado. Bueno, depende de cada paciente. O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente que a todo le echa azúcar y a todo le gusta con dulce, pues yo prefiero que se consuma un edulcorante a que siga consumiendo azúcar que no le va a ayudar en sus metas de glicemia. Pero si, por ejemplo, tengo un paciente que está acostumbrado a tomarse el café amargo, a no agregarle azúcar, por ejemplo, a las preparaciones y a las cosas, yo le puedo decir que lo consuma de forma moderada. Cáncer, pues no se han visto estudios concluyentes, o sea, hay algunos estudios por ahí al azar que nos dicen que el uso de edulcorantes podría tener algunos problemas de salud, pero yo se lo dejo así. Recuérdese que al final los edulcorantes son cosas químicas, son cosas fabricadas por el hombre, no son cosas que vienen de origen natural, a excepción de la stevia, que la stevia es el extracto de una planta, de una hoja. Entonces, mientras menos alimentos de origen procesado consuma y más natural sea su alimentación, pues va a tener menos problemas. Lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, personas que consumen muchos edulcorantes artificiales, muchas bebidas, por ejemplo, Coca-Cola cero y todas estas bebidas que tienen edulcorantes artificiales, se ha visto que la reacción metabólica del cuerpo es que el cuerpo espera carbohidrato, el cuerpo espera azúcar, pero como lo engañamos, se ha visto que estas personas, después de consumir muchos alimentos con edulcorantes, después sobrecomen, ¿verdad? O comen de más alimentos altos en carbohidrato porque el cuerpo mismo se los está pidiendo porque se quedó esperando al haber utilizado el edulcorante. Entonces, como le digo, es cuestión de platicar, va a depender mucho. Yo en lo personal, pues yo veo, o sea, si el paciente realmente necesita el apoyo, digamos, de un edulcorante, pues lo vamos a utilizar y si no, pues no es necesario. Como todo, el consumo moderado es la clave. Dice, ¿cómo controlar el azúcar cuando se sube el azúcar? No entendí la pregunta. Y Amanda nos dice, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Bueno, la hemoglobina glicosilada es una fracción de su hemoglobina. La hemoglobina es un componente de su sangre cuyo trabajo es transportar oxígeno. Entonces, la hemoglobina glicosilada, como le digo, es esta parte de la hemoglobina que capta azúcar que anda circulando en su sangre. Entonces, por eso es que a nosotros la hemoglobina glicosilada, nos sirve sobre todo para ver cómo ha estado en promedio su azúcar durante los últimos 3 meses. Claudia dice, ¿la diabetes gestacional se quita al momento de dar a luz? Sí, pero quiere decir que esa persona tiene que estarse chequeando porque aumenta su riesgo de padecer tipo 2. Entonces, es importante que esté en control constante de su glicemia, de su alimentación, actividad física, etc. Por último, nos dice Sergio, ¿y qué momento es el mejor para tomar control del azúcar? El mejor momento es a toda hora, pero si usted está empezando a monitorearse su azúcar, Sergio, yo con lo que empiezo con los pacientes es 3 veces por semana como mínimo. Pensemos martes, jueves y sábado. Es importante chequeársela el fin de semana porque es cuando más desarreglos hacemos. Entonces, yo les recomiendo como mínimo, en ayunas, ¿verdad? Al nomás levantarse, tomarse su azúcar como amaneció y al final del día, ¿verdad? Como anocheció el azúcar. Pero, como le digo, eso va a depender muchísimo de su médico, también del tipo de terapia medicamentosa que está utilizando, si está utilizando insulina, el tipo de insulina, si es rápida, si es lenta, si es metformina, etcétera. Entonces, pero si usted quiere empezar a monitorearse, 3 veces a la semana
en la mañanita y en la nochecita para ir viendo cómo está. Luego nos dice, ok, acá me indican que ya tenemos ganador del glucómetro, Zuli Estrada. Por favor, puede enviar su número de teléfono, dirección y DPI por mensaje directo a Qualifarm para poder coordinar la entrega. Y pues agradeciéndole a todos el haberme visto. Recuerden que esta charla va a quedar grabada. Si a ustedes les gustaría explorar también un poquito acerca de esta mejora de hábitos, ¿verdad? No solo de alimentación, sino de una forma integral, les dejo ahí con mucho gusto mis contactos, ¿verdad? Para que podamos concretar una cita. Les agradezco muchísimo su atención y que tengan ustedes una feliz